En cuanto a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que fue hecho de la simiente de David según la carne, y declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1, 3-4. En el original, la frase, Jesucristo nuestro Señor, no viene donde lo hace en la versión autorizada, viene al final de la declaración, y propongo tomarla de esa manera. Aquí, pues, encontramos al apóstol hablándonos de este Evangelio de Dios, al que ya se ha referido. Se regocija en el hecho de que es un siervo de Jesucristo. Está llamado a ser un apóstol, y está separado para el Evangelio de Dios, el cual nos dice que había sido prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. Pero la pregunta es, ¿qué es este Evangelio de Dios sobre su Hijo? Eso es lo que comienza a desplegarnos aquí, y hay ciertas cosas, por lo tanto, que debemos considerar y enfatizar y subrayar de inmediato. El primer punto que tenemos que señalar es que el Evangelio se refiere al Hijo de Dios. Ese es el nervio, el corazón y el centro mismo del Evangelio. No hay tal cosa como el Evangelio cristiano, y no hay tal cosa como el cristianismo, aparte de él. El cristianismo, por definición, es Cristo mismo. Ahora bien, esto es algo, me parece, como se ve tan claramente en el Nuevo Testamento, sobre lo que no puede haber discusión o argumento alguno. No existe el cristianismo aparte de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso no significa que el Señor Jesucristo sea un portador de buenas noticias de Dios. No. Significa que Él mismo es la buena noticia. Es la persona y lo que la persona ha hecho. No es simplemente que Él es uno de una gran serie de profetas y de maestros que han sido levantados por Dios. No. Aquí hay una singularidad absoluta, Él mismo. Y Él mismo es absolutamente vital, y debe estar siempre en el centro y en la posición más prominente. Esto es lo que constituye toda la singularidad del Evangelio cristiano. Tome cualquier religión que desee, generalmente encontrará el nombre de un hombre asociado a ella, pero en ninguna de ellas puede decirse que el hombre en particular sea absolutamente esencial. Usted tiene el budismo, pero puede tener el budismo sin Buda. Se tiene el confucianismo, pero se puede tener el confucianismo sin Confucio. Es más o menos un accidente que un hombre en particular resulte ser quien proponga la enseñanza, pero el hombre en sí no es esencial para la enseñanza. Lo que es vital en todas estas religiones es la enseñanza en particular. Pero aquí, cuando se llega al ámbito de la fe cristiana, toda la posición es absolutamente diferente. Si se quita la persona, no hay mensaje en absoluto. No hay enseñanza. No hay nada. La conexión, en otras palabras, entre nuestro Señor mismo, como persona, y el cristianismo es obviamente algo que tiene un significado central. Permítanme darles otro contraste. Tomemos la ley que fue dada a los hijos de Israel por medio de Moisés en el Antiguo Testamento. Ahora bien, Moisés no era esencial para esa ley. Dios podría haber dado la ley igualmente a través de José o de cualquier otro. Eligió hacerlo a través de Moisés. Pero Moisés como persona no es una parte vital de ella, se puede tener la ley sin él. Pero aquí estamos en una situación totalmente diferente. Todo el mensaje es sobre esta persona. Ahora estoy enfatizando esto por la buena y suficiente razón de que, aunque es casi increíble, es sin embargo el caso, que todavía hay personas que son capaces de considerarse a sí mismos como cristianos, y de enseñar lo que consideran como cristianismo, sin siquiera mencionar el nombre de esta bendita persona. Siguen pensando que el cristianismo es una relación particular con Dios, y que consiste solo en vivir un tipo de vida particular, y son capaces de hablar de él y aparentemente de practicarlo sin mencionar este nombre en absoluto. Pero seguidamente eso es la negación misma de toda la posición cristiana. El Evangelio de Dios, dice Pablo, es relativo a su Hijo, y no hay Evangelio, no hay buenas noticias aparte de él. La buena noticia está en esta persona, y en lo que vino a hacer, y en lo que hizo y logró. Así que eso es lo primero, y el apóstol, por supuesto, se deleita en enseñarlo. Siempre lo hace al principio de cualquier epístola suya. Fíjese también en Hechos 13, donde se nos dice que Pablo, viajando por Antioquía y Pisidia, predicó allí sobre la persona, como lo hizo en todas partes. Pedro lo hizo, en Jerusalén, por ejemplo, como se verá en Hechos 2. Estos hombres predicaron a Jesús, Jesús y la resurrección. La persona. Lo anunciaron. Se llamaron cristianos, obviamente por esa razón, su énfasis en este Cristo, esta persona. Las buenas noticias. El Evangelio de Dios concerniente a su Hijo, y he estado enfatizando, en cierto sentido, la palabra concerniente,
porque si concierne a esta persona, y a esta persona solamente. Así que ahora el apóstol pasa a decirnos quién es la persona, y noten que lo primero que nos dice sobre él es que es el Hijo de Dios. Esto, claramente, es de nuevo una de esas afirmaciones elementales, primarias y de toda importancia. Pablo, como ven, hace de inmediato esta gran afirmación, que es la esencia misma de la fe cristiana, que la persona histórica, Jesús de Nazaret, es el Hijo eterno de Dios. Ahora recordarán que el mismo énfasis se hace en la epístola a los Hebreos, en el primer versículo, en forma de contraste, Dios, que en diversas ocasiones y de diversas maneras habló en el pasado a los padres por medio de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Y luego el autor pasa a mostrar la diferencia entre esta persona y todas las demás, su singularidad, es, la imagen expresa de su persona, etc. Ahora bien, hay algo que es absolutamente característico de todo el caso del Nuevo Testamento y el apóstol abre, naturalmente con esto, porque si esto no es cierto, no tenemos evangelio. Es la esencia misma de nuestro mensaje. Y, por supuesto, tenemos una potente evidencia de esto en todas partes en el Nuevo Testamento. Es respecto a esta misma persona que la voz vino del cielo en su bautismo, y de nuevo en el monte de la transfiguración, diciendo, «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». No podemos enfatizar esto demasiado, y es absolutamente esencial que, como pueblo cristiano en esta época moderna, con tanto pensamiento suelto, y una aversión a las definiciones y a la precisión, tengamos clara esta verdad, y estemos dispuestos a contender por ella y a luchar por ella, porque si la abandonamos, entonces, como digo, no tenemos cristianismo en absoluto. Esto, por supuesto, fue la afirmación que nuestro Señor hizo para sí mismo, y fue porque hizo esta afirmación que fue crucificado. Dijo en una ocasión, yo y el Padre somos uno, Juan 10:30, que ellos dijeron, se hace igual a Dios. Afirma ser el Hijo de Dios, y para ellos eso no era más que pura blasfemia. Y fue por esa razón que conspiraron juntos y dijeron que debía ser condenado a muerte, y apartado del camino. Este carpintero, pensaron, este tipo, este que no había pertenecido a las escuelas de los fariseos, estaba realmente afirmando que él era uno con Dios, el Hijo de Dios e igual a Dios. Fue por esa razón, digo, que él fue realmente condenado a muerte. Por lo tanto, debemos afirmar esto, es el primer gran pronunciamiento que hacemos como cristianos, que esta persona en particular es el eterno y sempiterno Hijo de Dios. Decimos que él no es un hombre que ha alcanzado la divinidad, como tantos han dicho, él es y siempre fue el eterno Hijo de Dios. Puede ser llamado su Hijo de una manera que nadie más puede. El unigénito del Padre, ese es otro término que se utiliza de él en el Nuevo Testamento. Los hombres han sido creados por Dios. Él no es creado. Y, el único engendrado, y por lo tanto está en una clase y una categoría totalmente propias. Y no es sorprendente, por supuesto, que encontremos que el Evangelio según Marcos, por ejemplo, comience con estas palabras, el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. De alguna forma o manera, todos comienzan de la misma manera, de modo que el apóstol, en la forma particular que emplea en esta epístola, condensando la doctrina en lugar de exponerla y elaborarla, nos está anunciando aquí que es un predicador de las buenas noticias relativas a lo que Dios ha hecho en el asunto, de su propio Hijo eterno, aquel que es Theo igual y Theo etemal con el Padre. Juan, por supuesto, lo expresa a su manera bien conocida, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. De nuevo es lo mismo, y es de la esencia misma de la fe cristiana. El Hijo de Dios, el unigénito, es aparte de todos los demás. Ahora bien, el apóstol Pablo, debemos observar su método, comienza con esta afirmación. Luego pasa a probar su afirmación, y lo hace poniéndonos dos afirmaciones separadas sobre el Hijo. Y esto, por supuesto, es el mensaje cristiano, esto es la historia cristiana, si se quiere, porque esta es la revelación de los hechos de los que deducimos todas nuestras doctrinas, y que constituye, por tanto, el mensaje cristiano. Y, qué importante es que observemos cuidadosamente lo que el apóstol dice aquí. Creo que encontraremos que cada palabra cuenta. Él atribuye un significado particular a todas las cosas que va a decir. Y observamos que en las dos afirmaciones que hace hay unos contrastes muy llamativos. Ahora obsérvenlo. El Evangelio se refiere al Hijo de Dios. Bien, ¿qué pasa con él? Él dice, hecho de la semilla de David, según la carne. Fue, declarado, por contraste con, hecho, ser el Hijo de Dios, no el Hijo de David, ser el Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, en contraposición, a según la carne.
por la resurrección de. Aquí, por supuesto, tenemos de la manera más asombrosa y sorprendente un perfecto resumen y sinopsis de la doctrina cristiana. ¿De qué trata el Evangelio? Bueno, el Evangelio no empieza con nosotros. No empieza con nuestros problemas y experiencias, etc. Es una gran proclamación y anuncio de algo que Dios ha hecho sobre este Hijo suyo, que estaba allí con él, en el seno del Padre, desde la eternidad, sin ningún comienzo, coetáneo con el Padre. ¿Qué ha sucedido entonces? Bien, dice el apóstol, lo primero que ha sucedido es que Él ha sido hecho de la semilla de David, según la carne. Y aquí quiero mostrar cómo cada una de estas palabras es sumamente importante, y de muy gran significado. La frase se refiere a Él, que fue hecho de la semilla de David. Veremos, creo, cómo el apóstol va a probar su argumento de que el Hijo estuvo siempre en el seno del Padre desde la eternidad, y lo hace en parte por el uso de esta expresión hecho. ¿Qué significa, entonces, esto? Bueno, se puede traducir de esta manera: Él llegó a ser. Él llegó a ser de la semilla de David, según la carne. Él llegó a ser. ¿Ve el significado de eso? O también, si lo desea, hay otra forma de traducirlo. La palabra que aquí se traduce como hecho, también puede traducirse como empezar a ser. Él comenzó a ser de la semilla de David según la carne. Él no era eso. Comenzó a ser eso. Fue hecho de la semilla de David según la carne. O, de hecho, la palabra puede traducirse como venir a la existencia. Él vino a la existencia, según la carne. Ahora bien, al utilizar esta misma expresión, como ven, el apóstol está probando de inmediato su argumento anterior. El Hijo de Dios estaba allí en la eternidad, pero algo ha sucedido. Comenzó a ser algo que no era antes, no es que haya comenzado a ser, o que ahora. Inmediatamente, como ven, estamos en el corazón de esta gran doctrina cristiana relativa a la encarnación. Juan, en su prólogo, después de haber dicho esas cosas maravillosas y estupendas sobre el Verbo eterno que estaba en el seno del Padre, sin el cual no se hizo nada de lo que se hizo, y después de haber dicho que Él es la luz que ilumina a todo hombre que viene al mundo, y así sucesivamente, dice de repente, irrumpiendo en su gran mensaje, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es lo que tenemos aquí. El apóstol Pablo no lo expone aquí de forma tan elaborada como lo hace en otros lugares, pero es la misma doctrina. Por ejemplo, en Gálatas dice: pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho bajo la ley. 4:4. Es lo mismo, hecho de mujer. Su propio Hijo desde la eternidad, desde donde estaba antes, desde esa existencia que ha tenido desde la eternidad con su Padre. Pero, por supuesto, la declaración clásica de esto, y la más elaborada, es la que se encuentra en Filipenses. El apóstol está exhortando a estas personas, es algo muy práctico lo que tiene en mente. Quiere que se amen los unos a los otros y dice: no se fije cada uno en lo suyo, sino también en lo de los demás. Que haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ahora bien. Que siendo en forma de Dios, es decir, en la eternidad en el seno del Padre, Él era en forma de Dios. No consideró que fuera un robo ser igual a Dios, lo que significa que no consideró esa igualdad con Dios, esa forma de Dios, como algo a lo que aferrarse y nunca soltar por su propio bien. No se aferró a ella, sino que se despojó de su reputación y tomó la forma de siervo. En la eternidad era la forma de Dios, pero ahora hace algo nuevo, toma sobre sí la forma de siervo. Sigue siendo la misma persona, pero ha tomado otra forma. Y fue hecho a semejanza de los hombres. La misma palabra, hacer, comenzó a ser, de nuevo, a semejanza de los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó en alto grado y le dio un nombre que está por encima de todo nombre. 2:4-9. Ahora bien, eso es exactamente lo que el apóstol nos está diciendo aquí solo en estas pocas palabras, por así decirlo. Fue hecho de la semilla de David, según la carne. Entró en el mundo de esta manera. El Hijo. El único Hijo. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios comenzó a ser en la carne. Ahí está el nacimiento del niño de Belén, ahí está todo el misterio y la maravilla de la encarnación. Y, por supuesto, es un cumplimiento, como ya hemos visto, de la profecía del Antiguo Testamento. Es que, el sol de justicia, surgirá con la curación en sus alas, Malaquías 4:2.
vino a los suyos, dice Juan. No nació como los demás. Vino de la eternidad a los suyos. Él estaba en la forma de Dios. Ahora, comienza a ser, en otra forma. Ese no es su comienzo, es solo su comienzo en esta forma, es solo el comienzo según la carne. Esto es, por supuesto, tan central y tan importante que nunca se puede exagerar. Y ahora, veamos el siguiente término, fue hecho según la carne. Aquí hay algo más que debemos definir con cuidado y de cerca. ¿Qué significa carne en este punto? Encontrará en las Escrituras que este término se usa obviamente de diferentes maneras, y conlleva diferentes significados, pero siempre podrá determinar el significado preciso manteniendo la vista en el contexto, y aquí es bastante obvio. Se encuentra aquí en contraste con la afirmación, según el Espíritu de Santidad, y también lleva el significado, en forma humana. Fue hecho en forma humana de la semilla de David. ¿Recuerdan esos mismos términos allí en Filipenses? Forma de Dios, la forma de siervo, semejanza de los hombres. Modo que aquí, Pablo se refiere a lo que el Hijo de Dios llegó a ser con respecto a su naturaleza. Pero debemos tener mucho cuidado en este punto, la carne no significa simplemente el cuerpo. Hubo algunas personas, algunos herejes en la iglesia primitiva, que incluso negaron que él hubiera venido verdaderamente en el cuerpo. Decían que él tomó un cuerpo fantasma, la apariencia de un cuerpo, que no era un cuerpo en absoluto. Ahora bien, eso es algo que se contradice claramente con esta declaración del apóstol. Verdaderamente fue hecho carne, pero este término no significa el cuerpo solamente, ni tampoco el cuerpo en oposición al alma. La enseñanza del Nuevo Testamento es que nuestro Señor fue verdaderamente hombre, y que no solo tenía un cuerpo humano, sino que también tenía un alma humana, entró en una virilidad plena, en una naturaleza humana completa. Por lo tanto, carne significa aquí todo lo que constituye la naturaleza que un niño deriva de sus progenitores. O, como se ha dicho en la Iglesia desde el principio, tenía un cuerpo verdadero y un alma razonable. En otras palabras, es un error pensar en nuestro Señor como el Hijo de Dios con solo un cuerpo humano. También tenía un alma humana. Tenía una mente humana. Tenía una razón humana. Y es esencial que tengamos eso en cuenta. Él no es nuestro Salvador si eso no es cierto. Él no puede salvar a los hombres a menos que se haga verdaderamente hombre en un sentido real. Por eso encontramos una afirmación como esta sobre él en Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia ante Dios y los hombres. Podía aumentar, y lo hizo, tanto en sabiduría como en estatura. De modo que la afirmación es que tomó para sí una verdadera naturaleza humana, y tomó para sí esa naturaleza humana de la Virgen María. Y el resultado es que encontramos en los 4 evangelios que él no solo creció, sino que experimentó hambre, experimentó sed, experimentó dolor. Dijo que no sabía ciertas cosas. No sabía cuándo iba a llegar el fin del mundo, dijo que los ángeles no lo sabían, ni siquiera el Hijo. Como Hijo del Hombre ignoraba esa cosa en particular. Sufrió el dolor y murió literalmente. Ahora ven la importancia de afirmar su plena hombría. Ha habido herejes que han dicho que el Hijo eterno de Dios, el Cristo eterno, entró en el hombre Jesús en su bautismo y salió de él de nuevo en la cruz, de modo que el Hijo eterno de Dios no murió, fue solo el hombre Jesús quien murió. Eso es falso para la enseñanza del Nuevo Testamento. El eterno Hijo de Dios tomó sobre sí una verdadera naturaleza humana, no solo el cuerpo, sino el alma, y la razón, y la mente, y el entendimiento, y murió tan verdaderamente como cualquier ser humano ha muerto. Experimentó la vergüenza, el sufrimiento y la sed, y todo lo que se describe con tan notable detalle en los últimos capítulos de los 4 evangelios. Por eso digo que es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Se convirtió en Hijo del Hombre, y constantemente en sus días en la carne, se referiría a sí mismo como el Hijo de él. Tomemos el argumento tal como lo expone el autor de la epístola a los Hebreos en el 2 capítulo, dice, no tomó sobre sí la naturaleza de los ángeles, sino que tomó sobre sí la semilla de Abraham. Oh sí. Definitivamente él fue hecho de una mujer, hecho bajo la ley, de la semilla de David, de la semilla de Abraham. Pertenecía a esa raza. Fue van de los israelitas según la carne, como Pablo argumentará en el capítulo 9 de esta gran epístola. Él proviene de ellos en lo que respecta a la carne. Ahora bien, eso es lo tremendo que el apóstol está diciendo aquí, que él tomó esta nueva forma, esta forma humana. Él fue hecho en la semejanza de los hombres, y usted encontrará a Pablo en esta misma epístola de nuevo, en el capítulo 8, diciendo, Dios envió a su Hijo en la semejanza de carne pecaminosa.
No en carne, pecadora, sino en semejanza de carne pecadora, y así sucesivamente. Es importante que nos aferremos a estas cosas. Ahora veamos la siguiente expresión, que es, la semilla de David. En su carne y en esa forma humana él era de, la semilla de David. Y noten que esta es la descripción que tan constantemente se da de él en el Nuevo Testamento. Mateo comienza de inmediato diciendo, el libro de la generación de Jesucristo, el hijo de David, el hijo de Abraham. Ahí está, y de eso se trata. Ese es el Evangelio. Esta persona es el hijo de David, hijo de Abraham, y por supuesto, la gente lo reconoció. ¿Recuerdan al ciego de Jericó? Le gritó diciendo, Hijo de David, ten piedad de mí. Esto es algo que encontramos en todas partes. Encontrará al apóstol Pablo diciendo en 2 Timoteo 2, 8, recuerda que Jesucristo, de la semilla de David, resucitó de entre los muertos según mi evangelio. ¿Por qué, entonces, este énfasis en la semilla de David? ¿Cuál es su significado? ¿Por qué lo menciona de nuevo aquí cuando solo está introduciendo su tema? ¿Y por qué lo hace en otros lugares? La respuesta es, como vimos en el sermón que predicó el apóstol en Antioquía de Pisidia, que el significado de esto radica en el hecho de que Dios había hecho esta promesa específica al rey David, de que de sus lomos y de su semilla vendría el gran Mesías, el gran Rey eterno, que establecería su reino eterno. Si usted recorre el Antiguo Testamento y mira las profecías, encontrará que Dios acota su promesa de esta manera. Allí, allá en el jardín del Edén, Él hace la promesa general de que la semilla de la mujer debería herir la cabeza de la serpiente. La semilla de la mujer, eso es toda la humanidad, judíos y gentiles. Saldrá de la naturaleza humana. Pero luego, como ven, Dios continúa y lo acota. En particular va a ser de la semilla de Abraham, va a ser un hebreo. Aquí hay una distinción ahora en judíos y gentiles. Mientras él sale de la clase humana, sale de esta sección particular, la semilla de Abraham, los israelitas según la carne. Pero luego él continúa y reduce incluso eso. Deja perfectamente claro, y lo obtenemos por boca de Jacob, que él ha de venir de una tribu particular de Israel, y esa es la tribu de Judá, Génesis 49, 10. Silo, este gran gobernante, va a salir de Judá. Pero la tribu de Judá contiene un gran número de familias, así que Dios lo reduce aún más, y lo reduce a una familia en particular, a la línea y casa particular del rey David. Así que ya ven, Dios ha preparado el camino para lo que iba a suceder, y el Mesías, cuando venga, debe ser no solo un hombre, no solo un judío, no solo de la tribu de Judá, debe ser específica y particularmente de la casa y el linaje de David. Y aquí está la respuesta, dice el apóstol. Sin duda, también hace hincapié en esto para mostrar que Cristo es el gran Rey eterno, el que va a traer el reino de Dios, que no tendrá fin, y que va a reinar como Rey en este reino por los siglos de los siglos. Los judíos esperaban la venida de este Mesías que iba a ser de la semilla de David. Se aferraban a lo que llamaban las misericordias seguras de David. Eso es lo que Dios había prometido y, por lo tanto, todo el punto del apóstol es decir que este Jesús es el elegido. Él es de la semilla de David. Aquel en el que las misericordias seguras de David van a llegar a todo el pueblo, noten cómo aglomera la doctrina en estas pocas palabras. Pero se amontona aún más en ellos, se amontona, sin mencionarlo específicamente, la doctrina del nacimiento virginal, pues nunca debemos olvidarlo. Aquí, me parece, enlazamos con el principio de Mateo y el principio de Lucas. En 1:16, la forma en que se pone es esta, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de quien fue Bam Jesús, que es llamado Cristo. Aquí tenemos una larga línea, una tabla genealógica, y se nos dice que este hombre engendró al siguiente, y que uno engendró a otro, y así sucesivamente, hasta que llegamos a un hombre llamado Jacob, y Jacob engendró a José, y entonces no leemos que José engendró a Jesús, sino, Jacob engendró a José, el de María, de la cual fue Bam Jesús, que se llama Cristo. Y luego el relato nos dice que el nacimiento de Jesucristo fue así. Cuando como su madre María se desposó con José antes de que se juntaran, se encontró embarazada del Espíritu Santo, y continúa contándonos las dificultades de José, y cómo Dios se le apareció y lo tranquilizó. Pero fíjese en lo cuidadosa que es la Escritura, no fue engendrado por José, sino que José era el esposo de esta María de la que nació Jesús, y luego la explicación particular. Por supuesto, se tiene exactamente el mismo cuidado en Lucas, donde se lee, y el mismo Jesús comenzó a tener unos 30 años siendo, como se suponía,
entre paréntesis, hijo de José, que era hijo de Eli, y así sucesivamente. 3, 23. Sigue otra tabla genealógica y aunque hay diferencias obvias entre las tablas genealógicas de Mateo 1 y Lucas 3, la explicación es sencilla. En Mateo se tiene el árbol genealógico de José, mientras que en Lucas se tiene el árbol de María, y en ambos casos, como ven, las escrituras se cuidan de decirnos que él no era el hijo de José, era el hijo de María. Y, por lo tanto, Lucas nos muestra cómo María era una descendiente lineal directa del gran rey David. Así que el Señor Jesucristo es de la semilla de David a través de su madre María. Y así se cumplen las grandes promesas de la profecía de Isaías. Escuchen Isaías 9, 7, del aumento de su gobierno no tendrá fin, sobre el trono de David, y sobre su reino, 11, y saldrá una vara del tronco de Isaí, y una rama crecerá de sus raíces. ¡Qué maravillosa es la Escritura! Se ven las profecías, se ve el cumplimiento, pero lo que debe atraer nuestra atención en este punto es la maravilla y la gloria de la encarnación, porque para cuando llegamos al momento del nacimiento de Cristo en la historia del mundo, la casa de David había caído en un estado muy bajo en verdad. Ya no era un árbol maravilloso con grandes ramas y hojas extendidas. No. Todo había desaparecido prácticamente, excepto el tronco, se había convertido en nada más que una raíz. Pero el profeta dijo, de la raíz, del tocón, del mero tallo de Jesé saldrá la vara, la rama, y así sucedió. Cuando la casa de David estaba, por así decirlo, en lo más bajo, de repente apareció el más grande de la semilla de David. El Hijo de Dios tomó para sí la semilla de David y fue Bam como un niño. Pero hay otro significado muy maravilloso sobre esto, al que debo hacer una referencia. Los judíos o judíos ortodoxos, como ustedes saben, siguen esperando que venga su Mesías, no creen que haya venido. Y la posición en la que se encuentran es esta. Sus propias escrituras les dicen que el Mesías será de la semilla de David. Debe serlo. Pero aquí está su dificultad. Todos los registros se han perdido ahora como resultado de lo que ocurrió en el año 70 después de Cristo. Las tablas genealógicas han desaparecido todas. Recuerdan cómo, en la época del nacimiento de nuestro Señor, había ese censo periódico, y todos los hombres tenían que subir cada uno a su ciudad, según sus casas. Encontrarán el relato en Lucas 2. En aquellos días tenían esos registros, pero ya no los tienen. De modo que si alguien viene y dice ser el Mesías ahora, nunca podrá probar que es verdaderamente de la semilla de David. Pero podemos probar que el Mesías que había venido era de la semilla de David, los registros aún estaban disponibles, las genealogías aún existían, y José y María tuvieron que subir a Belén, la ciudad de David. La cosa está probada. Y ahí me parece que vemos tan claramente la ceguera que ha vencido a los hijos de Israel. Están en una posición en la que nunca pueden establecer que el Mesías que esperan es realmente el Mesías, y rechazan a aquel en cuyo caso se puede establecer y se estableció, que es de la semilla de David, y se ajusta a los registros, y por lo tanto cumple la profecía. Ahora bien, este es un argumento muy valioso que podemos utilizar si alguna vez tratamos de evangelizar a un amigo judío, un argumento sumamente importante y vital. Pero, por último, diría de nuevo que lo que sin duda debemos llevar en nuestra mente es toda la maravilla y el asombro de lo que Dios ha hecho. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que, cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, Gálatas 4, 4, este Hijo suyo que siempre había estado en su seno eterno, unigénito, coigual y coeterno incluso con el Padre. Lo envió, y lo envió de esta manera, en esta forma, en esta humilde forma, para nacer como un bebé en Belén en la carne, como un hombre, en la semejanza de los hombres y en la semejanza incluso de la carne pecadora. Se rebajó tanto por nosotros, los hombres, y por nuestra redención. Escuche a Carlos Wesley exponerlo a su manera. Cristo, por el más alto cielo adorado. Cristo, el Señor eterno. Tarde en el tiempo vedle llegar. Descendencia del vientre de una virgen. Velado en carne la divinidad ver. Salve, la deidad encarnada. Complacido como el hombre con el hombre para habitar, Jesús, nuestro Emanuel. Dios con nosotros. Esta es la doctrina que el apóstol nos presenta en este punto. Me pregunto si hay alguien que sienta que no es necesario que haya dedicado todo este tiempo a enfatizar todo esto. ¿Hay alguien que sea lo suficientemente tonto como para decir, mire, no me interesa la doctrina cristiana, no entiendo todo esto, y no tengo tiempo para escuchar la enseñanza sobre la encarnación y su énfasis en el hecho de que no era un cuerpo fantasma? No puedo ser molestado con todo eso. Ah. Mi querido amigo,
Tenga cuidado. Los primeros 3 o 4 siglos de la era cristiana se pasaron en gran medida en la iglesia infantil luchando por esto mismo. Surgieron herejías que negaban la humanidad de nuestro Señor o su deidad, o negaban que hubiera venido realmente en la carne, o que hubiera sufrido realmente. Y los padres de la iglesia vieron muy acertadamente que si estas cosas se perdían, el evangelio se perdería, y que no habría salvación ni evangelio que predicar. Y eso no solo es cierto en los primeros siglos, sino también hoy. Les leo algo que he leído esta misma tarde en un semanario religioso que salió ayer. Escuchen esto, el título es Judíos y Cristianos. El escritor dice, y es el exdirector de un colegio teológico, el primer libro del Dr. Martin Buber, que es un gran erudito judío, que llegó a mis manos fue el famoso escrito Yo y tú. Estaba muy metido en él cuando descubrí, o empecé a sospechar, con un desconcierto incrédulo, que tal vez no se llamara a sí mismo cristiano. Este profesor de teología se sorprendió y desconcertó al descubrir que Martin Buber no se consideraba cristiano. Ahora sé que no se profesa cristiano, pero entonces, profesarse cristiano y serlo son cosas muy diferentes. Dios sabe, y yo no, si Martin Buber es cristiano. Ahora bien, el doctor Martin Buber dice que no es cristiano, y no es cristiano porque no cree en esta doctrina que les he estado exponiendo esta tarde. Es judío y no cree que el Mesías haya venido. Pero aquí hay un hombre que dice, bueno, eso no importa, probablemente sea un cristiano, aunque no diga que lo es, aunque no crea que Dios ha venido en la carne, o que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, aunque no diga eso, es un cristiano porque es un buen hombre. A eso se llega. Pero escuche más de esto, es fácil decir que los judíos rechazaron a Cristo y todavía lo rechazan, pero, ¿es verdad? Luego pregunta, ¿es cierto que ciertas personas como Claude Montefiore y el señor Goyans todavía lo rechazan? Estoy pensando ahora no en la doctrina del cristianismo sino en su relación personal con Cristo. Parece como si Cristo pudiera ser aceptado y rechazado de muchas maneras. El escritor quiere decir con esto que un hombre puede decir que no cree que Jesús de Nazaret sea el Hijo de Dios, sin embargo, puede ser un buen cristiano. De hecho, aún hay más, en su conclusión. Estoy seguro, sin embargo, de que es bueno abandonar el uso de etiquetas. Un hombre puede llamarse a sí mismo cristiano, otro puede llamarse judío, pero cuando has oído eso, ¿tienes alguna idea clara sobre lo que cualquiera de ellos es en su corazón, o lo que cualquiera de ellos es en su corazón y en sus creencias de vida? Modo que aunque un hombre pueda protestar que es judío y no cristiano, según esta autoridad puede ser un excelente cristiano. Vivimos días desesperados, amigos míos. El hombre que ha escrito este artículo es uno de los mayores defensores del Consejo Mundial de Iglesias. Es un hombre que dice que hoy debemos unirnos todos, debemos dejar de lado nuestras etiquetas. Bien, decidan ustedes mismos, en lo que a mí respecta, tengo que decir esto. No tengo comunión con un hombre que diga que es cristiano, a menos que crea que el Hijo Eterno de Dios se hizo carne. A menos que crea que Dios envió a su propio Hijo y lo hizo de una mujer, que el Hijo Eterno, el Cristo Eterno, tomó para sí la naturaleza humana. No puedo decir que exista el cristianismo mientras haya alguna duda o vacilación con respecto a esto, y a menos que esté muy equivocado, si no luchamos en este asunto y nos mantenemos en esta verdad, encontraremos que habremos traicionado el mensaje cristiano, y toda la gloriosa salvación cristiana. Es vital, es esencial, que digamos que nuestro Evangelio es, sobre el Hijo de Dios que fue hecho de la semilla de David según la carne. Quiera Dios que todos tengamos una certeza absoluta sobre esto, y basemos nuestra fe en esta poderosa declaración inicial.